Bueno, buenas noches. Hoy damos inicio a la tutoría número 3 y en lo particular agradecerle a Casey que logró conectarse y bueno, y esperemos que alguno que otro compañero pueda estar con nosotros o si no, pueda revisar la tutoría posteriormente, que esa es la idea. Bien, las calificaciones del API ya están en el entorno. Tengo entendido que ya las pueden ver sin problema alguno. Entonces, ya no deberían tener inconvenientes para poder revisarla y demás. Bien, eh, seguimos hablando de productividad, pero no quisiera que iniciemos pensando hoy en unidades productivas o horas trabajadas o reducción de costos, porque yo creo que eso ya lo hemos abordado un poco en las dos tutorías anteriores. Eh, Ciertamente la productividad por lo general es presentada como una relación entre un resultado y un insumo, ¿verdad? Si bien esa relación es correcta, pero se nos queda corta para comprender la complejidad de una organización. Entonces, una empresa puede estar produciendo más, pero a la vez destruyendo valor y sin siquiera se puede estar dando cuenta. Puede inclusive aumentar sus ventas, elevar devoluciones, agotar a las personas, deteriorar la reputación, acumular inventarios inclusive, pero uno mira las preguntas que uno escucha es, ¿cuánto estamos produciendo? Y yo lo que quiero es que hoy trabajemos en una eh, propuesta más poderosa, sino también en el sentido de qué valor estamos generando, para quién lo estamos generando y mediante cuáles recursos y con qué consecuencias, que eso es importante. La productividad implica, entre muchos aspectos, administrar tensiones. Resultados de corto plazo frente a sostenibilidad, por ejemplo, eficiencia frente a capacidad de adaptación, tecnología frente a desarrollo humano, control frente a aprendizaje, velocidad frente a calidad, estandarización frente a innovación. Entonces, hoy vamos a integrar dos dimensiones. Si seguimos con el Kaizen, eh, buscando orientar la conversación a cómo una organización debe relacionarse con sus problemas y también la medición buscará permitir determinar si las mejoras producen o no resultados. La productividad inicia cuando dejamos de exigirle más a un sistema y comenzamos a comprender por qué verdaderamente ese sistema está produciendo los resultados actuales. Entonces, vamos a ir a lo que les traigo por acá. Eh, la productividad no tiene que mejorar por intuición, ni mucho menos por presión o por discursos. Si bien una intuición puede ser útil para formular una hipótesis, pero nunca debe llegar a sustituir la evidencia. Una presión puede aumentar temporalmente un ritmo de trabajo, pero también puede llegar a incrementar errores, accidentes, rotación, inclusive resistencia. Entonces, Kaizen es importante que tengamos presente que aporta una filosofía de observación, también de participación y mejora. Y la medición aporta la posibilidad de verificar si lo que creemos que mejoró realmente mejoró. Entonces podríamos verlo de esta manera. A ver, Kaizen pregunta, ¿qué problema debemos comprender? La medición viene a preguntar, ¿qué evidencia demuestra que existe? El análisis pregunta, ¿qué causas lo están produciendo? Y la gestión viene aquí a preguntarnos, ¿qué debemos cambiar?
Cuando hablamos de seguimiento, acá es importante ver si el cambio generó el resultado esperado. Entonces, administrar actividades, ¿en qué consiste? Verificar que las personas o quienes lo estén ejecutando lo cumplan. Gestionar productividad significa, en esta asignatura, revisar si las tareas están generando realmente valor. Y eso es muy importante de cara al proyecto. De cara al proyecto hay que observar si se están utilizando adecuadamente los recursos y si ese recurso contribuye al objetivo de la organización. Por eso hablamos de la estrategia. Ustedes tienen que plantear la estrategia de la empresa y aquí tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la productividad no es un resultado espontáneo, sino más bien es consecuencia del diseño del trabajo, la calidad de la información, las competencias, los incentivos, la tecnología, la coordinación. Por eso cuando un resultado llega a ser deficiente, por lo general uno pregunta qué falló o quién, ¿verdad? Si no, más bien yo quisiera que ustedes pudieran orientar esa conversación a qué condiciones del sistema hicieron probable ese resultado. Es decir, en el todo, ¿qué es lo que sucedió que está dando este resultado? Entonces, hoy quisiera iniciar hablando del problema. Muy pocas veces hemos hablado en esta asignatura de problemas. Veo yo más oportunidades, pero lo he querido plantear de esta manera porque quiero replantear el significado de esta palabra. Deseo encarecidamente que dejen de considerarlo como una amenaza y lo vean como información sobre un desempeño. Tyson sostiene que el mejoramiento comienza cuando se reconoce la existencia de un problema. Y esto, a ver, esto es intuitivo, pareciera evidente, sí, pero en muchas organizaciones los problemas se ocultan porque reconocerlos al final tiene un costo político o emocional. Una persona puede temer que adquirir una falla afecte su evaluación o su meta de desempeño. Por otro lado, por ejemplo, un departamento puede llegar a esconder información que a veces pasa para proteger una imagen, ¿verdad? O inclusive una gerencia. No se sorprendan si minimiza un problema para no cuestionar una decisión previa. Y cuando estas cosas pasan o estas situaciones vienen a darse, lo que hace la organización es sacrificar el aprendizaje para proteger una apariencia. Entonces, un problema lo vamos a ver como una brecha entre una condición actual y una condición deseada. Esa brecha puede llegar a manifestarse en tiempo, puede llegar a manifestarse en calidad, puede llegar a manifestarse también en costos. Inclusive puede ser que lo vean en seguridad, servicio, satisfacción también, uso de recursos, cumplimiento. Entonces, los problemas no son necesariamente una catástrofe. Pueden ser pequeñas desviaciones, repetitivas en algunos casos, tolerables también. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes logren identificar esas pequeñas desviaciones para que no se lleguen a normalizar, ni mucho menos caigan en un costo estructural. Hay frases que, no sé, se vienen a la cabeza que uno escucha, siempre se ha hecho así, o este tipo de atraso es normal, o en los sistemas, a veces que todos los meses ocurre de esta manera, también. O también el cliente ya sabe qué puede esperar.
Entonces, estas frases no describen normalidad. Más bien saben qué es lo que describe. Yo me gustaría que lo enmarcara. Lo que describen es una resignación organizacional. ¿Por qué? Porque existe una gran diferencia entre tener problemas y tener esa incapacidad para aprender de ellos. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones tienen problemas. Las organizaciones maduras los hacen visibles, los estudian, mejoran. Pero ¿qué hace una organización inmadura? La esconde. En algunos casos también se llega a personalizar y en otros diría que también lo repiten. Entonces, la productividad llega a deteriorarse cuando una organización penaliza la transparencia. Si decir la verdad sobre un proceso es peligroso, los indicadores al final del día van a terminar mostrando una realidad que es maquillada. Y acá no todos los problemas a veces también aparecen como una falla evidente. Algunos comienzan como una señal débil. Y esto me permite hablar sobre el Warusakagen, que son estas señales tempranas. Eh, y mucho de lo que voy a decir a continuación pretende que ustedes puedan desarrollar una capacidad de observación preventiva y también vincularla con lo que son los riesgos en temas de mantenimiento, calidad y, ¿por qué no, productividad? Entonces, este concepto de Warusakagen se refiere a una situación que todavía no es una falla grave, pero dice que algo no está funcionando bien. Podríamos hablarlo como una alerta. Y la importancia de este concepto radica en que la productividad no se gestiona únicamente reaccionando ante resultados negativos. También se gestiona desarrollando esa sensibilidad ante esas alertas tempranas. Por ejemplo, atrasos, vibraciones, eh, una excepción, una variación de la calidad, acumulación de materiales. Entonces, las organizaciones productivas no son aquellas de las que nunca se tiene ninguna anomalía. Es aquella más bien que desarrolla esa capacidad para reconocerla antes de que se convierta en, por ejemplo, lo que uno escucha en accidentes, reprocesos, reclamos. ¿Por qué no podríamos hablar de incumplimientos, pérdidas financieras? Y entonces aquí aparece un nuevo concepto, el de la no prevención. Cuando una señal temprana no se atiende, el costo suele desplazarse. Y una desviación pequeña en producción puede llegar a convertirse en devolución, por ejemplo, pérdida de un cliente, reclamos. Entonces, las atenciones tempranas no son una práctica operativa, sino más bien una capacidad estratégica. Casey, hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Sí, vamos viento en popa. ¿Ya tomó café? No, estaba con el proyecto y no fui a tomar café. Bueno, ahora después de la tutoría va y se toma un café para que pueda continuar con el proyecto. Seguimos con cuantificar los problemas. A ver, las mediciones. A veces buscamos mediciones para todo, pero la medición es importante saber qué medir, porque esto nos da la posibilidad de convertir opiniones
en problemas o retos administrables. Y también nos permite priorizar decisiones. Entonces, afirmaciones como, por ejemplo, los procesos son lentos, eso es un problema que todavía aquí no está bien definido, porque es una percepción. Lo que para mí puede ser lento, para Casey, por ejemplo, puede ser muy rápido o viceversa. Entonces, para gestionar, hay que transformar la percepción en una pregunta que sea susceptible a medición. Por ejemplo, ¿cuánto tarda? ¿Cuál era el tiempo esperado? ¿Dónde se está generando la espera? ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿A quién puede afectar? ¿Qué costo produce? ¿Cuál es la tendencia? Entonces, la medición no se utiliza únicamente para controlar, se utiliza para comprender. Y un indicador debiera ayudarnos a responder tres preguntas. Y eso creo que es importantísimo que lo puedas tomar y que lo puedan todos en general rescatar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué debería importarnos? ¿Y qué decisión debemos tomar? Lo voy a volver a repetir porque me parece que es importante. Cualquier indicador que se vaya a utilizar debe responder a tres preguntas muy puntuales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué debería importarnos? ¿Y qué decisión se debe tomar? Si un indicador no conduce a ninguna conversación ni acción, probablemente lo que usted esté haciendo es acumulando datos. Y esto hay que tener cuidado en caer en la falsa precisión, porque a veces se quieren presentar números exactos que no representan el fenómeno que se está investigando. Un dato puede ser muchas veces matemáticamente correcto y eso está muy bien, pero en ocasiones se vuelve gerencialmente irrelevante. Eh, no es lo mismo de llegar a decir, los clientes esperan demasiado a afirmar, por ejemplo, que el tiempo promedio de espera pasó de 6 a 11 minutos o el 32% de los clientes abandona antes de ser atendido. Bien, entonces, en ese sentido, eh, la segunda formulación lo que nos permite es actuar y medir, ya como un mensaje central a todo esto no es contar, es construir una representación útil de la realidad para decidir. Bienvenida, Fabiola. Gracias por unirse. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Ya estoy instalándome. Gracias. Ahí invitarle, aquí está Katie con nosotros, invitarles a ambos a tener la cámara encendida para no sentir que le estoy hablando al universo aisladamente. Gracias. Eh, a ver, los problemas funcionales son transversales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En la organización y cuando vayan a hacer el proyecto, que sé que lo están desarrollando de la mejor manera posible, es importante superar esa mirada departamental y analizar la productividad a partir de flujos de valor. ¿Por qué? Porque los problemas no ocurren solo dentro de un departamento, sino entre varios. Si bien hay una estructura organizacional que divide responsabilidades, pero el valor fluye transversalmente. ¿Acaso el cliente va a experimentar un departamento? No, un cliente experimenta un resultado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de entregas tardías, ¿qué puede suceder? Bueno, puede involucrar a compras, ahí como lo ven, en planificación, producción. Y aquí hay una paradoja de por medio. Hoy en día estamos en la época o en la era de las metas de desempeño. Todos los departamentos pueden llegar a estar cumpliendo sus metas, pero aún así la organización puede estar fallándole al cliente. ¿Y esto por qué sucede? Porque los indicadores no están midiendo lo que quieren medir y tampoco están generando una acción. Y eso sí es importante
que lo tengan presente. Entonces acá Kaizen invita a mirar el flujo completo. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Dónde se acumula? Por ejemplo, ¿dónde hay duplicidad? ¿Dónde se está perdiendo información? ¿Dónde se está transfiriendo la información cuando no debería hacerse? ¿O dónde se está transfiriendo la responsabilidad por medio? Entonces, para resolver los problemas transversales, como en toda organización y en todo equipo de trabajo, se necesita la colaboración. Y aquí sí o sí tenemos que tener la dimensión humana. Entonces, la productividad también es una construcción de relaciones. No se basa únicamente en la técnica. Se ha venido observando que las iniciativas de productividad, por lo general, generan algún tipo de resistencia cuando se interpretan únicamente desde la técnica. Y la resistencia no, por lo general, no es la falta de compromiso, sino más bien cuando se ha pedido más, cuando se exige, cuando también se ha reducido personal por temas de costos y demás, eh, muchas veces es una respuesta racional a algo que ya ha pasado. Entonces, y esto es muy común que suceda. A veces se utiliza la mejora para intensificar el trabajo, pero tampoco se comparten los beneficios. O sea, las personas no ganan. Más bien, las personas aprenden a protegerse y a hacer lo único que le toca hacer. Algunos indicadores son para señalar. Y, a ver, hay modelos que son adversariales y estos se caracterizan por desconfianza, apatía, información que está restringida solo para unos cuantos, imposición, defensa, o cuando se busca un culpable. Y en los modelos colaborativos es iluso pensar que va a existir ausencia del conflicto, va a estar presente. Pero, ¿qué tal si esas diferencias se gestionan mediante propósitos compartidos? Entonces, cuando hay un propósito compartido para el bien común, el equipo logra identificar movimientos innecesarios, instrucciones que no son del todo claras, riesgos, esperas, trabajos. Entonces, en ese sentido, el cliente al final del día no es el que se ve afectado. Y la participación no consiste únicamente en preguntar por ideas o en esos botómetros. ¿Usted qué piensa y a usted qué le parece? No, sino participar significa tener esa información, tener esa capacidad de incidir. Y una organización no puede pedir compromiso mientras mantiene a las personas fuera de las decisiones que afectan su trabajo. Entonces, la productividad ciertamente se sostiene cuando las personas entienden el cambio, pero también cómo pueden contribuir en él y perciben que ese beneficio, que también a veces se traduce como un reconocimiento, no va a ser apropiado por otro, sino que su trabajo también importa. Y aquí es muy importante hablar de la cultura. ¿Por qué? Porque la productividad, hoy más que nunca, surge de una interacción entre tecnología, procesos, capacidades humanas y cultura. Entonces, cuando una organización desea mejorar su productividad, se piensa primero en tecnología, máquinas, automatización, pero hay unos que son invisibles. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre las personas. Eh, y hay otros, por ejemplo, entre el capital, las instalaciones.
Pero ¿y qué pasa con el liderazgo? La confianza, la comunicación, la motivación, las relaciones. Damos por sentado que ya están ahí. También hay que saber cómo gestionarlos. Entonces, una tecnología, y a veces se habla que son técnicamente viables o adecuadas, van a fracasar si el proceso no fue diseñado con las personas. Quienes van a usar esa tecnología no saben que la van a tener que utilizar. Hay datos que son deficientes. ¿Por qué? Porque no han tenido un proceso, no han pasado por un filtro de ingeniería de los datos. Sí, ok, vamos a tener un cambio, pero ¿cuál va a ser el incentivo para que las personas participen en ese cambio? Entonces, la tecnología, y hoy que vivimos más que nunca inmerso en ella, no elimina automáticamente reprocesos o desperdicios, no. Hoy que hablamos de procesos de transformación digital o de la digitalización, sí, los digitaliza, los acelera, pero también hay cosas que oculta. Eh, a veces digitalizamos un proceso más rápido, pero estamos primero seguros que el mismo genera valor, o más bien acelera algo que no debería estar haciendo la organización. Si bien la inversión tecnológica eh, está más orientada hoy en día a comprar capacidad, y eso lo vemos mucho con los desarrollos tecnológicos que están saliendo, pero solo la capacidad humana convierte, o la logra convertir en mayor productividad. Entonces, en este sentido, aquí hay un tema que no podía escatimar en esta tutoría, el compromiso de la alta administración. Y cuando hablo de alta administración, estoy hablando de los gerentes, estoy hablando de los directores, del consejo de administración, de la junta directiva, del presidente. ¿Por qué? Porque hay un tema de gobernanza. Kaizen no puede convertirse en una tarea adicional asignada eh, a otras personas si sigue haciendo lo mismo. Entonces, cuando ustedes quieran entender a dónde esa gobernanza, ese gobierno, entiéndase, líderes, directores, presidentes ejecutivos, consejo de administración, consejo directivo, junta directiva, tengan presente estos tres elementos, son importantes. ¿Dónde se está colocando la atención? Es decir, ¿qué es prioritario? Cuando se tiene la prioridad, el segundo paso es la asignación de los recursos. Entonces vea que el primero y el segundo van de la mano juntos. ¿Y cuál es el comportamiento que reconoce o tolera? ¿Qué cosas están dejando pasar? Proyectos importantes por otros que tal vez no sean tan importantes por lo que hablaba anteriormente de que por utilizar más tecnología se acelera lo que no se debiera estar haciendo y que se está destruyendo valor. Entonces, si la dirección muchas veces va a afirmar que la mejora es importante, sí, está bien, pero entonces los resultados que se plantean o se están alcanzando, ahí también se puede discernir qué tiene o no que tiene prioridad. Por ejemplo, si se solicita innovación, pero se castiga el error, ¿qué va a pasar con las personas? Nadie va a querer experimentar. Hay un temor instalado. O por otro lado, si se quisiera llegar a promover, no sé, la transparencia, ok, pero la transparencia no siempre es las buenas noticias, también hay malas noticias o lo que nadie quiere escuchar. Entonces, probablemente esos retos van a llegar a un punto donde no van a tener más cabida o no van a poder pasar de ese peaje, entiéndase, no van a llegar a la sala de decisiones.
Entonces, los compromisos directivos no se demuestran con una declaración, sino tienen que tener las condiciones. Y para el proyecto esto es importante, porque cuando ustedes estén observando algunas situaciones, procesos o actividades que se pueden llegar a mejorar, hagan la pregunta sin temor. ¿Se tendrían las condiciones para implementar otras mejoras? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, la alta administración va a decirles, bueno, si eso que ustedes están identificando es estratégico, eh, se va a evitar la dispersión de iniciativas, se va a lograr asignar más tiempo para mejorar, o si se está protegiendo a quienes hacen visible las desviaciones. Entonces, hay que diferenciar entre lo que es patrocinar una iniciativa y gobernarla. Patrocinar puede llegar netamente al punto de aprobación, pero cuando hablamos de gobernanza, es asumir la responsabilidad por ese resultado, remover el obstáculo y también garantizar continuidad. Y eso en muchas organizaciones es muy difícil porque las prioridades cambian. Se requiere una visión de largo plazo para sostenerlas. Si no hay una visión de largo plazo, eso puede llegar a cambiar. Entonces, en una organización, aquello que la dirección no establezca como prioridad no existe. Puede existir para otros niveles, pero para lo demás no va a existir. Para ellos no va a existir. Y ahí es donde hay que empezar a romper esos paradigmas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, muchas gracias. El tema muy claro. ¿Ok? ¿Qué dice usted? Todo bien, profe. Una pregunta, ¿está compartiendo algo? Mm. Gracias por decirme. Tengo todo el rato de estar hablando y aquí les tenía la presentación. Bueno, de todas maneras, déjenme decirle que la presentación está en el entorno. Entonces ahí la van a poder mantener. Bueno, pero entonces me han visto a mí todo el rato. ¿Sí? Espero que la conversación no haya sido tan aburrida. No, no ha hecho falta. Vean, para mí las presentaciones son, yo ni las uso, porque ahí lo que ustedes leen yo lo complemento con otras cosas. Yo no soy de leer lo que la Filmina dice, porque si no, qué pereza, ¿verdad? Conectarse y hacer el esfuerzo de una tutoría para escuchar a un profesor que lea Filmina es como que no, o sí, les gustaría. No, para nada. Ok. Bueno, pero Casey, gracias por anotarlo, pero de todas maneras, claro, la presentación ya está en el entorno, de hecho les hice un script, un brief de la misma, de lo que íbamos a abordar hoy. Y nada. A ver, bien, entonces, esto no es un procedimiento lineal, esto es un ciclo de aprendizaje. Kaizen es, yo me gustaría que se lo recuerden de esta manera, reconocer, hacer visible, también está un poco lo que es cuantificar, identificar las causas. Yo no quiero que ustedes vean como esto un menú de un restaurante, ni mucho menos como una lista mecánica. Deseo pedirles encarecidamente que lo entiendan como un ciclo de aprendizaje. Reconocer qué es, aceptar que hay algo que está pasando. Hacer visible implica, bueno, para conocer la situación a un colectivo, donde pueda ser escrutada y contrastada. Cuantificar, básicamente estoy refiriéndome a lo que es el alcance, la frecuencia, el impacto y la tendencia. Pero identificar es como cuando usted va a una farmacia y el farmacéutico, el regente de turno, le dice, bueno, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué síntomas tiene? Entonces, ahí entre una conversación u otra pueden generarse las causas.
¿Cuál es un error muy rápido que pasa en las organizaciones? Intervenir demasiado pronto. Se entiende un síntoma, es como cuando alguien está enfermo. Alguien está enfermo y ya piensa en acetaminofén o Panadol. Y a veces es una solución inmediata. Yo le llamo a eso un paliativo. Y esto, si bien puede reducir el problema temporal, pero no lo soluciona. Entonces, hay tres niveles. El primero es la contención. Y esto es importante. Contención hace alusión a su palabra, contener. Es decir, que el problema o el reto siga afectando. Quiero corregirlo, entonces busco la forma de repararlo desde la raíz y prevenirlo que me vuelva a ocurrir. Por lo general, las organizaciones que son reactivas se quedan en contención. Y usted escucha es que estamos muy saturados del día a día y resolvemos todo lo del día a día. Perfecto, pero en el futuro, ¿quién lo resuelve? Al día siguiente y después así sucesivamente al día siguiente. No, pero una organización que esté enfocada en Kaizen siempre inherentemente va a haber prevención. Y esta prevención, y al final de todo este ciclo que les acabo de mencionar, que está aquí, hay algo que para mí es muy importante. Hay que estandarizarlo. Lo que funcionó hay que escribirlo. Y tiene que convertirse en una nueva forma de hacer las cosas. Bien, en este punto hemos estudiado y profundizado en esa cultura de resolución de problemas. Ahora vamos a ir al tema de la medición. La medición no como un mecanismo de corrección únicamente, sino de aprendizaje. Es como cuando ustedes hacen un instrumento de evaluación y reciben una devolución. Hay un aprendizaje de por medio en lo que el profesor o la profesora les escriba, ¿no? Se mide en la productividad para reducir la incertidumbre, pero también para mejorar la toma de decisiones. Un dato que vimos en el mundo de los datos por sí mismo tiene poca capacidad explicativa. Hay que compararlo contra otra cosa, un comportamiento histórico, puede ser una meta, podemos llamar también un estándar, eh, podemos hablar de capacidad instalada. Entonces, aquí lo que es más importante es que lo que una organización llegue a medir al final del día va a orientar su atención y lo que apremia orienta su conducta. Y me es importante retomar los indicadores genéricos de productividad. Y aquí los vamos a ir viendo uno a uno. Como lo dije al inicio, la productividad relaciona salidas con una entrada, pero la interpretación que se le dé va a eh, depender del nivel de análisis. Entonces, y ese nivel de análisis es muy importante. Supongamos por un instante que la productividad laboral aumenta porque si llega a automatizar una tarea, ciertamente el número se va a ver muy bien, pero probablemente hay otros costos asociados que estén incrementándose. Hablemos del costo de capital, costo de energía, costo de mantenimiento, costo de mantener. Y habrá que compararlo si eso es más beneficioso que tener a una persona haciendo el trabajo. Si bien la productividad mejora, pero no sabemos la incidencia en la productividad total. Y aquí viene el factor de productividad total. Lo que estamos haciendo es relacionar la producción neta con la mano de obra y el capital. Entonces, tenemos la productividad total. Ahora, considera un conjunto de insumos y es el que más a mí me gusta porque es
Yo le llamo un indicador 360. Es una visión integral, ¿verdad? Porque evita celebrar lo que ya le llaman las organizaciones esas mejoras parciales, que a veces, si bien se mejora, pero hay un recurso que se está deteriorando y no se está identificando. Y con el tiempo eso hace que se pierda competitividad. Entonces, no se debe tomar una decisión global, y eso es importante que se lo lleven para el proyecto, con indicadores parciales. Los indicadores parciales sirven para diagnosticar. Por ejemplo, usted va a un laboratorio y le hacen un montón de exámenes, la hemoglobina o los exámenes en la sangre, pero los exámenes de la sangre se dividen en diferentes secciones, no sé si han visto. Cada sección tiene un valor. Entonces, ese valor dice algo, pero al final se hace un análisis con el todo de los indicadores. Vayámonos al tema empresarial. Por ejemplo, una empresa reduce personal y mantiene su misma producción. Usted diría, bueno, profe, pero acá estamos viendo que la productividad laboral está aumentando, pero después hay horas extra, fallas, rotación, no hay mantenimientos preventivos al momento que se requieren y el servicio empeora. Entonces, ¿realmente aumenta la productividad o solo se está desplazando el costo? Entonces, las productividades parciales ciertamente pueden ayudar a indicar dónde se tiene que mirar. Eso está bien. Es como, por ejemplo, los exámenes de orina, que miden los riñones y le miden un montón de cosas. Un doctor puede decir, bueno, hay algo aquí que no está funcionando en los riñones o en la sangre, en la glucosa, etcétera, y que usted puede tener diabetes o etcétera, ¿no? Pero el análisis de todos esos indicadores logra entender en el todo un resultado global. Y así sucede en la organización. Y para ello es importante entender las formas de expresar los indicadores. Y aquí voy a hablar sobre las unidades de medida. Las unidades de medida deben corresponder con la decisión, pero también evitar comparaciones muy engañosas. ¿Por qué? Porque algunos indicadores pueden expresarse en unidades físicas, monetarias, una combinación. ¿Cuándo es útil una unidad física? Cuando hablamos unidad hora, podemos hablar pedidos por día, cantidad de personas atendidas por funcionario. Una unidad monetaria, bueno, ventas por colón invertido, ingresos por costo total, cuál es el valor agregado por cada persona que trabaja dentro de la organización. Pero hay unidades combinadas. A mí me gustan mucho las unidades combinadas porque, por ejemplo, podemos hablar de unidades por kilovatio consumido, ingresos por hora trabajados, eh, kilómetros recorridos por litro. A ver, la selección de una unidad de medida no debe caer únicamente en una decisión técnica. Hay valores que son corrientes y hay otros que son constantes. Cuando hablamos de ventas, por ejemplo, es un valor corriente. Si hay aumentos, estos pueden explicarse por productividad o inclusive por la misma inflación. Pero también los valores constantes lo que hacen es que separan el efecto de los precios del efecto real en cantidades y eficiencias. Entonces, hay veces también que se ha observado cómo se quieren comparar productos con servicios que no son nada equivalentes, que se hacen esas combinaciones forzadas, perdón, esas comparaciones forzadas. Una unidad de algo que es producido puede requerir una complejidad y una calidad o esfuerzo muy distinta a otra que puede ser similar
un producto sustituto, pero tenga costos, tenga automatización, tenga materias primas que son diferentes. Entonces, cuando se van a utilizar dos medidas o dos tipos de indicador, tienen que cerciorarse que la comparación sea justa y equitativa. No comparar un dato contra otro porque le suene o signifiquen lo mismo. Deben garantizar que el proceso productivo tenga la mayor parte de los componentes del mismo. ¿Se entiende esto? Esto es importante. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿cuáles son una buena pregunta o algunas preguntas para diseñar un buen indicador? La primera y la que es para mí la más importante, ¿cuál es la decisión que debe apoyar? Si ese indicador no tiene claro cuál es la decisión que debe apoyar, no hay sentido. ¿O qué comportamiento va a incentivar? ¿Qué acción va a generar? La fuente, el dato también es importante. ¿Con qué frecuencia debe revisarse ese indicador? ¿Quién debe responderlo? Entonces, acá no se trata de medir todo, sino más bien medir aquello que permita comprender, pero sobre todo decidir y aprender. Y aquí vamos a integrar ahora el Kaizen más la medición. Esta lámina para mí es muy reveladora, porque como lo decía anteriormente, el Kaizen hace visibles los problemas. ¿Qué hace un indicador? Lo cuantifica. Kaizen evita decisiones basadas exclusivamente en percepciones. Bueno, la medición aporta esa evidencia y también la comparación que se necesita. Kaizen hemos hablado que investiga causas, no es un juez que busca culpables. Los indicadores ayudan a localizar dónde cambia el desempeño. Hablamos de que Kaizen requiere participación, ¿sí? Por eso el indicador debe construirse con quienes comprenden el proceso. Kaizen verifica las mejoras, ciertamente. ¿Por qué? Porque la medición permite determinar si el cambio produjo un resultado sostenible. Pero hay que reconocer riesgos. Kaizen sin medición, ¿qué pasa? Puede convertirse en una colección de ideas, iniciativas. Medición sin Kaizen puede ser una vigilancia y a su vez una manipulación de números. Hay una frase que reza que dice que cuando un indicador se convierte en un objetivo absoluto, las personas se aprenden ese número, pero no conocen el proceso, porque se quedan solo con el número y no se interesan en lo que está pasando para llegar a ese resultado. Por eso el indicador debe ser interpretado como una conversación de aprendizaje. Aquí es por esto que he hecho mucho énfasis en que el indicador tiene que ser una posibilidad de aprendizaje, algo que permita generar una acción. Entonces, el Kaizen viene a darle sentido humano a los números. Y ya para ir aterrizando, eh, ¿cómo mejorar la productividad? Que ese ha sido el objetivo de hoy, un poco agregándole la medición en esta primera parte del discurso que fueron a capela, pero bueno, espero que se haya comprendido bien el mensaje. Pero aquí viene a resumir un poco lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Eh, y esto para mí es muy importante porque primero necesitamos definir lo que está pasando con precisión. Si bien esa definición parte de una observación, lo definimos, lo tenemos que cuantificarlo en una unidad, en cualquiera, con su indicador. Y después seleccionamos. No se debe elegir un indicador por disponibilidad.
sino por la relevancia que tenga. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mejorar un indicador y el construirlo y el cuantificarlo no siempre va a ser sinónimo de mejorar un sistema. Entonces, ¿qué es lo que quiero cerrar con esto? La productividad, cuando hablamos que sea sostenible, surge cuando una organización puede mejorar sus resultados sin deteriorar esa capacidad que va a necesitar mañana. Y esto implica no consumir el futuro en cuanto a recursos y capacidades organizacionales se refiere. Eh, la productividad debe al menos proteger 5 dimensiones. Luego la parte económica, que es importantísimo, generar valor y rentabilidad. Parte operativa, que los procesos sean confiables. La parte humana, desarrollar esas capacidades para que las personas puedan generar valor. Hablamos de la parte ambiental, cuando hacemos un uso adecuado de los recursos, pero también la parte estratégica, en donde se conserve esa capacidad de adaptación y innovación. Por eso hay una fórmula que he querido colocar para que usted la tenga a mano de cara al proyecto y para su desarrollo profesional. Al hablar de tenemos un problema, lo generamos con datos, esos datos nos dan una causa, quiénes son los que están participando, que probablemente están generando acciones y nos permiten verificarlo. Ahí podemos identificar una mejora continua. Si no le damos visibilidad, el reto se oculta. Sin datos, lo que domina es la opinión, la percepción, los juicios organizacionales. Sin causas, se intervienen los síntomas. Sin participación, lo que usted va a tener siempre es resistencia. Aquí estamos hablando ya de cultura. Y sin acción, los análisis se van a volver estériles. ¿Por qué? Porque no van a tener nada, no van a tener contenido. Y la verificación, que es muy importante, quisiera que la recuerden como esa capacidad de saber si se aprendió o no. Y ya para concluir, yo quisiera hacer eh, una alusión me parece que es muy importante. El propósito de la productividad no es producir más, no, es generar valor con más inteligencia, menos desperdicio y mejores condiciones para las personas. Y quisiera cerrar con esta idea. Una organización no se vuelve productiva porque logra exigir resultados. Se vuelve productiva cuando logra construir su realidad, la puede observar, aprende de lo que le está pasando, pero también tiene un espacio para transformarla. Ahí es donde esa organización está siendo productiva. Y esto es lo que les traía para esta tercera tutoría. No sé si hay alguna duda, comentarios, consultas. Dudas, ¿no? Me parece muy acertado. Creo que los que trabajamos en organizaciones vemos cuando esto se hace bien o se hace mal. Concuerdo con mucho de lo que dice. En mi caso, ahorita estoy viendo algo parecido, con el tema de la innovación y todo eso Okay. en la organización donde trabajo. Están en implementación de cores, gemelos digitales y demás. Yo soy parte del departamento de la oficialía de cumplimiento, soy la oficial de cumplimiento titular de una corredora de seguros. Entonces Okay. yo soy como la piedrita del zapato para muchos los que quieren innovar. Entonces,
No, uno aprende mucho, digamos, estos cursos, ya yo había llevado otro curso con usted y sí le saco, o sea, sí le he sacado muchísimo provecho y créame que Gracias. todo lo que usted dice y demás sí se pone en práctica. Bueno, muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Que se queden con el aprendizaje para la vida y no solo para un ratito, sino que lo Sí, puedan sí, sí. poner Bueno, y sacarlo y desarrollarlo. Ujú. muchas gracias, le agradezco. Con mucho gusto. Casey, ¿alguna duda, algún comentario? No, profe, muchas gracias por todo ahí, de verdad uno le ayuda a ver, a, espero que me ayude más como a ver esos errores que uno no ve. A mí siempre como que cuando hago los proyectos como que me gusta mucho enfatizar en esa parte personal, que no sea solo crear más y todo, sino tomarle también la importancia. Entonces, todas esas cosas uno aprende un montón. Muchas gracias. Para servirles. Bueno, las notas ya están en el entorno del API, en el libro de calificaciones, con la realimentación. Y seguimos, nos queda una tutoría más y seguimos en la asignatura. Adelante y ánimo. Muchas gracias por sacar el rato y estar acá en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, hasta luego.